Cuba Información. Yo creo que indudablemente las circunstancias que existen en el país en este momento son circunstancias difíciles. Nadie ha ocultado las dificultades por las que pasamos y que son circunstancias complejas con un origen fundamental y esencial en la guerra económica y el intento de asfixia de la economía cubana por parte del gobierno de los Estados Unidos, a lo que se suma las inclemencias de los fenómenos naturales que hemos atravesado en el último mes, 2 ciclones, 2 huracanes, uno por la región oriental del país y apenas una semana o 10 días después uno por la región occidental y algo inédito en la historia del país, que es un terremoto. Todo esto ocurre en momentos en que el sistema eléctrico del país está pasando por una etapa crítica en la que a partir de la propia afectación del ciclón, el sistema eléctrico nacional se cayó por completo. En esas circunstancias pasa el terremoto también en las provincias orientales del país, pero yo creo que todo el mundo puede ver, si los medios occidentales lo difundieran, el esfuerzo que hace el pueblo de Cuba, el esfuerzo solidario entre todos los cubanos y el esfuerzo que hacen los líderes del país, la dirección del partido, la dirección del Estado, del gobierno, a todos los niveles, desde el nivel nacional a los niveles provinciales y municipales, en que se han constituido los consejos de defensa. Nadie habla de la gran diferencia que ha existido entre la manera en que se han tratado estos temas de las calamidades naturales en Cuba, en circunstancias económicas complejas, con otros lugares donde han existido calamidades también naturales y el resultado ha sido un número elevado de fallecimientos, desatención a la población, que todavía arrastra los efectos el impacto de los efectos de esos efectos o fenómenos climatológicos. Nadie hace la comparación, nosotros los cubanos sí lo sabemos, porque nosotros entendemos que en medio de las dificultades económicas, en medio de la situación tan difícil en la que vivimos, muy diferentes hubieran sido los impactos de estos fenómenos si no hubiera sido por la manera en que está organizada nuestra sociedad bajo el liderazgo del Partido Comunista y del gobierno que tiene al ser humano como preocupación fundamental y como centro de la... Son circunstancias complejas, son circunstancias difíciles que nos impactan en un momento en que la economía del país está en muy malas condiciones y que podemos prever también que con una nueva administración que incluye como secretario de Estado al señor Marco Rubio, que tiene una obsesión con Cuba, las circunstancias incluso puede que lleguen a ser más difíciles. Pero los cubanos las enfrentaremos y sabremos enfrentarla con el apoyo moral, político y de todo tipo de nuestros amigos en todas partes del mundo. De eso se trata este evento. Y les puedo asegurar que presidentes de Estados Unidos vienen, presidentes de Estados Unidos se van, y la revolución cubana va a estar ahí. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo creo que ni siquiera hay que ir a Cuba para darse cuenta de que ese bloqueo existe. Yo creo que estando aquí en Europa, yo invito a cualquiera que piense que el bloqueo no existe, que trate de hacer una transacción a través de un banco hacia Cuba. O ni siquiera hacer la transacción hacia Cuba, hacer la transacción entre dos países europeos con un nombre que tenga que ver con Cuba. Y yo les le tomará segundos darse cuenta de qué cosa es el bloqueo. Bueno, aquí teníamos en la inauguración la intervención del compañero de la CGT de Francia y cómo hablaba del esfuerzo solidario que hacen ellos para enviar contenedores a Cuba y cómo las propias leyes del bloqueo impiden la utilización de compañías que trasladan contenedores o de los contenedores de esa compañía y todo lo que implica hacer una transacción con Cuba. Hay un esfuerzo extraordinario, sí se puede lograr. Por supuesto, la intención es negar la existencia de todas estas dificultades porque en última instancia la intención de esta criminal política de los Estados Unidos es tratar de que el pueblo de Cuba en algún momento mayoritariamente culpe al gobierno revolucionario del país de las dificultades por las que estamos atravesando. Y para eso también es importante que en el exterior se niegue esa realidad y que el pueblo de Cuba no tenga el apoyo que ha disfrutado durante tantos años y que hemos tenido. Yo creo que hay que agradecer a ese movimiento de solidaridad. Creo que es un proceso revolucionario, el movimiento de solidaridad más extenso en el mundo
durante más años en el mundo es el movimiento de solidaridad que ha disfrutado y el que ha apoyado al pueblo de Cuba. Yo creo que se trata, es parte de la misma política. Con la mano izquierda te aprieto el cuello hasta asfixiarte y con la mano derecha transmito todos esos mensajes que buscan desanimar, que buscan desmovilizar y que buscan generar en las personas la matriz de opinión, trasladar la matriz de opinión de que el gobierno cubano es un gobierno ineficiente, de que Cuba es un estado fallido y bueno, no voy a mencionar nombres, pero yo creo que hay otros lugares donde se ha demostrado que realmente hay una administración fallida y no es precisamente en Cuba. Pero es la matriz de opinión que tratan de... Y bueno, aquí en las presentaciones que se han hecho hasta ahora hay una serie de elementos que demuestran, bueno, los esfuerzos que se hacen. No estamos exentos de errores, no estamos exentos de haber implementado medidas que no han dado los resultados esperados, que quizás no fueron totalmente pensadas, ¿verdad? Pero yo puedo asegurar que todo lo que se hace en Cuba se hace pensando en el beneficio de las grandes mayorías y en los beneficios de los seres humanos. Ninguna medida se aplica en Cuba para beneficiar a un sector determinado, para beneficiar a un grupo de interés o porque alguien haya comprado la voluntad de un político o de 4 miembros del Parlamento. Todo lo que se hace en Cuba se hace pensando en la mayoría de los cubanos y en los seres humanos. Nos salga mejor o nos salga menos bien, pero todo se hace con esa filosofía. Y eso también es lo que tratan de negar esas matrices de información que se tratan de instalar en el mundo. Yo creo que una parte importante del trabajo del movimiento de solidaridad con Cuba es trasladar la verdad, trasladar los argumentos de Cuba, trasladar toda la información posible que permita contrarrestar el impacto desgraciadamente enorme de los medios de información controlados por grandes intereses comerciales y que no le interesa hablar sobre Cuba de manera objetiva. Yo vuelvo y repito, no se trata de que seamos perfectos, no se trata de que no hayamos cometido errores, pero cuando uno hace un balance objetivo de las cosas, el error se puede mencionar y el error está, pero en la intención también la dice el tono y el énfasis de la información que se transmite. Y yo creo que el tono y el énfasis de la gran mayoría de las informaciones que se transmiten aquí en Europa sobre Cuba es políticamente interesada en favor de crear un estado de opinión negativo sobre el país. El espacio Niemeyer del Partido Comunista Francés, el 19 Encuentro Regional Europeo de Solidaridad con Cuba, en una sala totalmente llena, incluso con un poquito más de la capacidad que tiene la sala, alrededor de 300 delegados de 108 organizaciones de solidaridad con Cuba y algunas representaciones además de partidos políticos, de organizaciones sindicales están presentes aquí para debatir sobre la solidaridad con Cuba, cómo fortalecer en las circunstancias políticas y económicas de hoy de Cuba y del mundo la solidaridad con Cuba. Hemos agradecido también a nombre de los cubanos y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos los años de esfuerzo solidario de las organizaciones europeas en solidaridad con Cuba y yo creo que el momento también amerita un reforzamiento y una coordinación mayor para que esa solidaridad continúe avanzando y siga fortaleciéndose. Una presentación muy interesante, muy ilustrativa de las circunstancias económicas del país por parte del doctor en Ciencias Económicas José Luis Rodríguez, que aportó yo creo mucha información a los amigos de Europa sobre la actualidad de la situación económica con Cuba, con mucho interés a partir de las preguntas que se le realizaron. También el doctor Franco Cavalli de Medicuba Europa ha hecho una presentación sobre la labor que realizan. En la tarde estaremos sesionando en las 3 comisiones, una comisión dedicada a los temas del trabajo político para luchar contra el bloqueo, una comisión que tendrá lugar para analizar los temas de la comunicación y cómo mejorar y ser más efectivos en los temas comunicacionales a partir del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa, y una comisión que tratará de los temas precisamente de los proyectos de colaboración económica, los viajes a Cuba y todas las maneras de que desde el movimiento de solidaridad con Cuba se puede contribuir también, no solo políticamente, sino también concretamente en temas de economía, fomentos de pequeñas capacidades de producción,
presencia de europeos para conocer la realidad cubana en nuestro país, se estarán debatiendo en la tarde. En el día de mañana ya será entonces el trabajo final de la declaración final de este encuentro y el plan de acción que salga aprobado a partir del trabajo de esas tres comisiones. Nosotros vemos con mucha satisfacción el entusiasmo con que ha sido acogido el evento, la participación numerosa de delegados europeos, incluso comparado con eventos anteriores aquí en este continente. Yo creo que expresa el interés por Cuba, el deseo de expresar la solidaridad hacia nuestro país, el deseo de aportar concretamente a la lucha por el derecho de Cuba a ser un país soberano, independiente y libre, sin la influencia nefasta del gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto la lucha contra el bloqueo es principal en ese aspecto, y la lucha por sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que tengo la expectativa de que va a ser un excelente evento, del cual saldrán acuerdos importantes que guiarán el trabajo del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa en los próximos 2 años.